Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Estuvimos el día anterior comentando este primer pasaje que abarca los primeros 12 versículos. Y vamos a continuar hoy a partir del versículo 13. Para meternos en el contexto, en la situación, pues tenemos a Jesús en esa última semana. Jesús está a tan solo unos días de que lo apresen y de su crucifixión. Estamos en las vísperas de la Pascua en Jerusalén. Jerusalén está lleno de gente. Están viniendo los peregrinos, principalmente judíos, de las ciudades de Israel y de más allá por todo el Imperio Romano, ¿no? Y la tensión pues ha ido en aumento entre Jesús y los dirigentes de Israel, ¿no? Los fariseos, los saduceos y otros, ¿no? Entonces, ahora aquí en la ciudad, en el templo, pues ellos están buscando la forma de quitarse a Jesús del medio, ¿no? Entonces, hemos visto que ellos querían apresarlo, querían matarle, pero no lo hacían porque tenían miedo, porque la multitud seguía a Jesús. Entonces ahora lo que está sucediendo en este capítulo 12, y ya lo empezábamos al final del capítulo 11, es que ellos intentan cazar a Jesús en alguna palabra, ¿no? Que él diga algo que lo desacredita ante el pueblo o lo comprometa públicamente ante la autoridad romana, ¿no? Algo que haga que, bueno, pues que lo meta en problemas a Jesús. Eso es lo que están buscando, ¿no? Entonces, pues aquí hay como una especie de debate público en el que ellos le hacen algunas preguntas difíciles, como preguntas trampa, ¿no? Pero vamos a ver, y estamos viendo ya, ¿no?, cómo Jesús responde a cada una de ellas con una sabiduría que supera con creces la astucia maléfica que ellos tienen, ¿no? Por otro lado, Jesús también hace algunas preguntas que ellos no pueden contestar. Entonces, bien, pues vamos a leer, como decíamos, desde el versículo 13. Vamos a leer un pasaje así más largo. Vamos a leer desde el 13 hasta el 37. Aunque no lo vamos a comentar todo, pero así tenemos una comprensión más amplia, ¿no?, de lo que está pasando aquí. Y ya pues nos adentramos a partir del 13 para ir explicándolo y comentándolo. ¿Estáis ahí? Marcos 12, sí. Versículo 13. Ivana. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.
Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todo es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vale, paramos ahí. Bien, vamos a leer de nuevo el versículo 13. Hilda, ¿quieres tú leerlo? Pues. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Uh-huh. Bien, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Fijaos en la forma en la que lo pone, dice, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Esto es lo que están buscando. Están buscando dejar mal a Jesús delante de la gente o que él diga algo que haga que los romanos lo enjuicien por eso, ¿no? Y fijaos, ¿quién es
nos dicen que se acercan aquí a Jesús para preguntarle. Fariseos y Herodianos. Fariseos y herodianos. Los fariseos ya hemos hablado más de ellos, ¿no? En la medida en la que hemos ido leyendo el Evangelio de Marcos, que era un grupo bastante numeroso e influyente en el pueblo, un grupo religioso que ellos se caracterizaban porque guardaban o presumían de guardar de una forma muy rígida la ley dada por Dios a través de Moisés, y además también ellos tenían pues una serie de tradiciones que consideraban sagradas, y ellos pues se mostraban como aquellos que las cumplían y como los más espirituales, ¿no? Hasta vestían de forma diferente. Muchos de ellos eran escribas y enseñaban al pueblo. Pero Jesús era con los que más problemas tenía, porque en su mayoría eran hipócritas. Entonces estaban más interesados en la posición, en la influencia que ejercían, en el poder que tenían, incluso en el dinero, ¿no? Que en realmente agradar a Dios, ¿no? Entonces, pues, sí se mostraban como muy piadosos, pero en realidad les faltaban las cosas más importantes, les faltaba mucho del amor, ¿no? El amor de Dios, de la verdadera justicia, etc. Y los herodianos, en realidad los herodianos eran enemigos de los fariseos, se llevaban mal. Los herodianos eran partidarios del rey Herodes. Ahora, el rey Herodes había sido puesto por Roma. Entonces era un gobernante que tenía la nación. En realidad en la época de Jesús, pues el rey Herodes gobernaba no en Judea, sino en Galilea, ¿no? Y creo que tenía alguna provincia más. Pero era una autoridad que representaba a Roma, ¿no? Entonces los herodianos eran partidarios apoyaban ese gobierno, los fariseos no. Los fariseos eran enemigos de Roma, ¿no? Ellos querían la liberación de Israel. Pero ahora se juntan fariseos y herodianos, porque ambos querían quitarse a Jesús, ¿no? Ellos veían a Jesús como una amenaza, porque ambos tenían posición, pues ejercían influencia, tenían poder, ¿no? Cierto poder. Entonces veían que el pueblo se estaba yendo tras Jesús, ¿no? Bien, entonces dice que se juntan y le van a hacer una de esas preguntas trampa, ¿no? Pero fijaos de qué forma se acercan a Jesús, qué es lo primero que le dicen, ¿no? ¿Cómo van a introducir esa pregunta? Versículo 14. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea, antes de hacer la pregunta, vienen con halagos, ¿no? Dice, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Dice, que no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. Eso es lo que le dicen a Jesús. Estamos públicamente, ¿no? Ahí en el templo, delante de la multitud. Ahora, ¿ellos pensaban así realmente de Jesús? No. Estaban engañando. Claro. Fijaos que en el versículo 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, ¿no? Jesús sabía que eran hipócritas, ¿no? O sea, ellos no venían con una pregunta honesta porque creían que Jesús venía de parte de Dios y querían pues saber qué es lo que Dios decía acerca de algo, ¿no? Sino venían para atender una pregunta trampa. Ellos en sus corazones ya habían rechazado a Jesús. Claro. Pero vienen con halagos, ¿no?
Maestro, sabemos que tú enseñas la verdad y que realmente estás enseñando al pueblo el camino de Dios, ¿no? Ahora, respóndenos a esto, que queremos saber, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La palabra tributo, ¿de qué nos habla? Pago de Impuestos, claro. O sea, la pregunta es, ¿debemos pagar nuestros impuestos al César o no? Ahora, fijaos que decíamos que fariseos y herodianos en realidad tenían posturas opuestas. Los herodianos, al apoyar el gobierno de Herodes, ellos apoyaban al César, ¿no? Y los fariseos no. Los fariseos estaban en contra del César, ¿no? Entonces, al hacer esta pregunta, fijaos en la trampa, ¿no? Si Jesús decía, sí, hay que pagar los impuestos al César, ¿no? Entonces, ese impuesto es importante entender que era muy impopular, ¿no? ¿Por qué? Porque el César, o sea, Roma era el imperio opresor, ¿no? Había sometido a Israel, a los judíos, por la fuerza, ¿no? Entonces, claro, ese impuesto pues era muy mal visto, ¿no? Muchos allí en la nación, ellos anhelaban la liberación, ¿no?, del yugo romano, y estaban en contra pues de medidas como esta, ¿no? Entonces, si Jesús apoyaba ese impuesto, pues eso ya lo podía dejar mal delante del pueblo, ¿no? Y los fariseos pues podían criticarlo públicamente, decir, mira, fijaos, este en realidad está apoyando a Roma y no puede ser el Mesías, no está a favor de la liberación de Israel, no. Ahora, si Jesús hablaba en contra del impuesto, pues ahí estaban los herodianos para acusarlo de traidor, ¿no?, y llevarlos ante las autoridades romanas y que lo enjuiciaran por hablar en contra del imperio, ¿no?, del César y de las medidas que tomaba, ¿no? Entonces era una pregunta difícil, si lo pensamos, ¿no? Y fijaos la forma en la que le hacen la pregunta, es como lo hacen de tal manera que casi que lo único que puede contestar es sí o no, ¿no? Dice, no le preguntan, oye, ¿qué opinas acerca del impuesto, ¿no? El impuesto que tenemos que dar al César, ¿tú qué enseñas sobre eso, no? Pero la pregunta se la hacen lo más cerrada posible, ¿no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Para que diga sí o no, ¿no? Pocas opciones le dejaban, ¿no? Bien, ¿cómo va a responder Jesús? Lo primero que veíamos es que Jesús percibía la hipocresía de ellos, ¿no? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? O sea, Jesús se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Jesús no lo engañaba. Él sabía que venían con una pregunta trampa y lo complicado que tenía, ¿no? Y cuáles eran las verdaderas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que les pide? La moneda. Lo primero que le traigan para enseñarle, para poderlo ver directamente de la moneda misma. La contestación que le fuera a dar. La moneda era el denario. El denario era una moneda que había creado Roma y que tenía en una cara, pues tenía la cara del César, de Tiberio, que fue uno de los Césares, ¿no? Y por el otro lado había una inscripción que ponía al César casi como un dios. Decía César, hijo del divino Augusto, ¿no? Elevaba al César a la altura de Dios, ¿no? Esa era la moneda que se utilizaba, una moneda corriente, ¿no?, en todo el imperio, y también se usaba en el impuesto, ¿no? Entonces Jesús pide esa moneda y se la trae. Entonces, ¿qué pregunta Jesús?
¿De quién es la imagen? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? ¿Y qué responden ellos? De César. Bien, le preguntan a Jesús por los impuestos, entonces él pide la moneda y pregunta, bueno, ¿y esta moneda de quién es? Porque ahí hay una imagen y una inscripción. Y él dice, pues de César. Bien, ¿y cuál es la respuesta que da Jesús? Versículo 17. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la reacción que produce su respuesta. Se maravillaron de él. ¿Por qué esta respuesta de Jesús es tan sabia? Porque es una respuesta que deja desarmados a los que venían a tentarle. ¿Qué podemos comentar de la respuesta de Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Conoce todas las cosas. Porque por un lado le está dando la razón de que el César no está cayendo en él, pero no le está quitando la importancia al Dios. No le está quitando importancia al mensaje que lleva. El gobierno de Roma siempre buscó como la manera de acusar. Buscó muchas maneras y una de esas fue esta, porque en sí los impuestos y más los gobernantes, pues hay que pagar impuestos para hacer muchas cosas en un país. Pero esos impuestos eran abusivos. Y entonces, por eso, si él decía que no, pues entonces está en contra del gobierno y siempre buscaron la forma de acusarlo a él. Entonces, por eso les dice de quién es la inscripción que hay en la moneda. Tiene una respuesta que daba mucho la impresión de justicia en varios planos, ¿no? En varios planos. Justicia que nadie, desde ningún punto de vista, se le podía tachar de nada. Se podía mirar desde el punto de vista divino y también del humano. Y sin embargo, él daba la impresión de justicia que creo que quería dar. Dad a César lo que es de César. Fijaos, esta respuesta de primeras llama a la reflexión, ¿no? Porque dice, bueno, me estáis preguntando por los impuestos, ¿no? Pero la moneda estamos viendo que es de César, ¿no? Es decir, estamos dentro, en este mundo, de un sistema, ¿no?, creado por los hombres, ¿no?, que tiene pues unas normas, ¿no? Tiene como unas obligaciones. Entonces, me estáis preguntando si está permitido dar impuestos, si debemos darlo o no. Pero bueno, lo primero que tenemos que caer en cuenta es que la moneda es de César. O sea, estamos en su sistema. Sí, estamos en el sistema ahora. Podríamos decir que Jesús estaba probando que como ciudadanos de una sociedad en este mundo, ¿no?, en la que estamos, cumplamos con las obligaciones impuestas para la convivencia y para el funcionamiento de la sociedad. Sí, ¿no? Sí, sí. Los impuestos hay que pagarlos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues porque estamos funcionando también a un nivel terrenal, ¿no? Y hay unos gobernantes, y hay unas normas, y hay unas... Ahora, pero como señalabais, ¿no?, Jesús no se queda solamente en el plano terrenal, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Jesús está diciendo, bueno, hay unas obligaciones en este mundo que sí formamos parte de un sistema
y hay unos impuestos y eso pues tenemos que cumplir con ello, pero hay un plano superior a ese, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es de Dios? Todo. El César tiene esta moneda, ¿no? El mundo tiene un sistema en el que nos movemos, funcionamos, pero Dios está por encima y de Dios es todo, ¿no? Entonces, cumplamos con nuestras obligaciones en este mundo en el que estamos, pero por encima de todo cumplamos con Dios, ¿no? Porque todo es de Dios. Dios está por encima. Y los que vinieron a hacerle la pregunta pues se quedaron maravillados de su respuesta, porque no tenían de qué manera cogerlo, porque no había dicho que no se le pagara los impuestos a César, entonces no lo podían denunciar por allí, pero tampoco podían acusarlo de traidor, claro, porque él estaba poniendo por encima a Dios, ¿no? Ajá. Entonces se quedaron asombrados, ¿no? Ahora, estamos diciendo, ¿no?, trayendo todo esto a nosotros, que estamos de acuerdo en que debemos cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Aquí en este mundo en el que estamos, ¿no? Debemos pues pagar los impuestos, debemos cumplir con las normas que están establecidas, las leyes, ¿no?, para supuestamente pues el bien de la sociedad, ¿no?, para la buena convivencia, para que haya orden, para que haya justicia, ¿no? Debemos cumplir con eso y eso no entorpece el que cumplamos con Dios, ¿no? Una cosa es el plano terrenal, luego está el plano sobrenatural, ¿no? Ahora, si pensamos en las leyes en este mundo, en las obligaciones que tenemos aquí, ¿dónde está la línea roja? O sea, ¿cuándo podríamos decir como cristianos, como discípulos de Jesús, que no debemos cumplir o deberíamos incumplir nuestras obligaciones en este mundo o las leyes que hay aquí? ¿Dónde está esa línea? Porque fijaos que Jesús vino a traer el reino de Dios. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que más allá de nuestra realidad aquí en este mundo, en la tierra, formamos parte de un reino superior. Ahora hemos recibido a Jesús como nuestro rey. Dios es nuestro gobernante, ¿no? Entonces, ¿cuándo diríais que debemos incumplir con nuestras obligaciones en este mundo? ¿Qué pensáis? Tenemos que cumplir. ¿Siempre? ¿A toda costa? Tenemos acá el contraste entre dos reinos, el reino de este mundo y el reino de Dios, que está estableciendo Jesús. Entonces dice, darle a César lo que es de César. Si yo tengo mi poder, lo que es de César, le tengo que dar. Yo tengo que cumplir con mis impuestos y pagar lo que corresponde. Entonces, yo soy un empleado que cobro X dinero, tengo que cumplir en pagar. No era el caso de Jesús, por eso él pidió a alguien que le dé una moneda. Jesús no tenía moneda en ese momento. Entonces, ahora él dice, darle a Dios lo que es de Dios. O sea, está diciendo, bueno, ahora, ¿qué es de Dios? Y es el reino que Jesús está estableciendo. O sea, somos nosotros mismos. Darle a Dios nuestra vida. Entonces el límite está claro. ¿Cuál es el límite? Lo que dice Dios que hagamos. Si Dios nos pide que hagamos algo que contradice alguna cuestión legal del reino de este mundo, obviamente que Jesús está diciendo, denle a Dios lo que es de Dios. O sea, la prioridad es Dios, por encima de cualquier ley humana. O sea que la línea roja estaría en cuando las leyes de este mundo contradicen las leyes de Dios, ¿no? Ahí es cuando debemos obediencia a Dios y desobediencia a las leyes de este mundo, ¿no? Cuando contradicen, ¿no? Cuando se interponen, ¿no?
se contrapone. Ajá. ¿Cuáles serían? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en un sistema donde dentro de todo no se nota esa diferencia, pero hay países donde las leyes, por ejemplo, te prohíben leer la Biblia o te prohíben, si vos querés reunirte públicamente o hablar de Dios a alguien que no es de Un ejemplo hoy en día es profesores que tienen que dar un currículum donde les enseñan a los niños que tienen que hacer ciertas cosas, entre ellos cambiarse de sexo, dentro de esa libertad. Entonces, si una persona sigue a Dios, dice, esto no es correcto. Ya está pasando en Estados Unidos y en otros países que profesores se ven echados fuera porque dicen, no vas con nosotros. Pero acá se está tratando de tributo. Claro. Sí, pero igualmente son leyes, ¿no? Dice, la ley dice, profesores, que la ley dice, el gobierno nos dice que tenemos que hacer esto, tienes que obedecer. Entonces ahí, si ves, hay un contrapuesto. Claro. Por ejemplo, en Argentina pasó con el tema de la ley del aborto, donde cuando se publicó, los médicos estaban obligados a hacerla, y hubo médicos que eran cristianos que decían, yo no lo voy a hacer, y bueno, y estaban bajo este apercibimiento de quedar impulsados del sistema, pero bueno, muchos lo hicieron y bueno, finalmente no los echaron, pero tenían esa dicotomía ahí de qué hacer, obedecer, Claro. bueno, como esto de los maestros que vos decís, cosas así. A partir de ahora va a pasar más. Por eso Previsible. Por eso Jesús amplía mucho el aspecto de los dos reinos, porque en realidad no está hablando solamente del dinero, sino cuando dice denle a Dios lo que es de Dios, engloba todos los aspectos de nuestra vida, por eso es nuestra vida. Denle a Dios lo que es de Dios, somos nosotros los que tenemos que dar. Y eso incluye todos los aspectos, los sociales, los morales, los familiares y tal. Así es. Entonces vemos que hay ejemplos actuales, ¿no? Donde también encontramos podemos ver una aplicación directa para nosotros, ¿no? Y vemos esa línea roja, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bien, ¿algún comentario más sobre este punto o pasamos? ¿Creéis, hablando de líneas rojas, estamos diciendo que una línea roja es cuando la ley de los hombres, lo que la gente dice, las tradiciones, las normas, las obligaciones en este mundo, son contrarias a las palabras de Dios, ¿no? Ahí tenemos una línea roja. Pero, ¿qué podríamos decir acerca de la conciencia? ¿Qué sucede cuando lo que este mundo hace o lo que se obliga a hacer, la norma, contradice mi conciencia, cuando me inquieta, ¿no? Mi conciencia no está tranquila haciendo ciertas cosas? ¿Sería eso también una línea roja? Ahí es un momento de decir, oye, no puedo hacer esto, por mucho que sea una norma, una ley, o porque va en contra de mi conciencia. ¿No? Sí, ¿no? ¿Quién nos dio la conciencia? Dios. Bueno, en este caso el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y nos advierte, ¿no? Nos advierte. Por eso el Señor dijo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La conciencia del cristiano está acompañada de dirigida la luz por él. Que viene del Espíritu Santo para mostrarnos lo que está bien o lo que está mal. Bueno, ¿y qué pasará con personas que son como, pues, digámoslo así, que hacen tanto mal al ser humano y que no tienen conciencia? ¿Será que
¿Qué será lo que Es una buena pregunta, ¿no? Algunas personas parece que no la tienen. La Sí. conciencia ya está cauterizada, ya. O sea, no hay por dónde, porque ya la fueron perdiendo, fueron cediendo hasta que... Es como la persona se va endureciendo, ¿no? su corazón se va endureciendo? Toda persona que hace algo malo la primera vez, su conciencia la acusa. Pero si insiste en la misma acción una y otra vez, ¿no? Se va endureciendo, como que va callando su conciencia, ¿no? Y puede llegar un momento en el que ya ni lo piensa, ¿no? Apenas se siente mal por eso, ¿no? Ya se ha vuelto un psicópata y va en esa línea. Un ejemplo En este caso pasa lo mismo, porque él dice que se maravillaban de él, pero no cambiaron. Claro. De hecho, en la Biblia, justo estaba viendo acá en Lucas, cuando lo acusan a Jesús, ellos mismos, allá adelante en el tiempo, dice, comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. O sea, esta misma respuesta que Jesús la usó, que Jesús dio y que dice que la Biblia se maravillaban, al final, cuando lo acusan, usan eso mismo para decir, ¿no? Y totalmente diferentes, Total. es como si fueran los medios de comunicación. Claro, Está la noticia. la noticia totalmente cambiada. Idéntica. Pero ahí está, ves lo de la conciencia cauterizada. De estos tipos, no, lo único que querían era destruir a Jesús, no les importaba. Mentir y torcer. Claro. Jesús dijo: da a César lo que es de César, y ellos luego le acusan diciendo: mira, nos está prohibiendo que paguemos los impuestos, ¿no? Sí, qué hipocresía, ¿no? Claro, así es. Pues sí. Un ejemplo a mí que se me ocurre de esto de la conciencia, ¿no? Imaginaos que ahora, tal como están las cosas, es algo que podría pasar, ¿no? Que viniese una guerra, ¿no? Europa entra en guerra, imaginaos, ¿no? Y como tal que España dijera: mira, reclutamiento obligatorio, ¿no? Los hombres o hombres y mujeres de tales edades a una formación obligatoria de tantos meses y después al frente de batalla. Ahora, como cristianos, uno podría encontrar allí un gran conflicto con su conciencia, ¿no? Y decir: oye, yo no puedo coger un arma e irme allí a matar a otros, a pegar tiros, ¿no? Quizá hay otros cristianos que tal vez su conciencia no encuentren no tengan ese problema, ¿no? Yo sí lo tendría, ¿no? Entonces yo no desobedecería allí a ese reclutamiento impuesto, ¿no? Obligado. Entonces ese sería un ejemplo de esto, ¿no? Yo creo que allí nos debemos a la conciencia, ¿no? Antes que a las obligaciones en este mundo, ¿no? Porque la conciencia viene dada por Dios, ¿no? Más si, como decía Marcelo, ¿no? Si somos cristianos, Dios nos ha dado su espíritu, ¿no? Para guiarnos, para dirigirnos, ¿no? Tenemos que prestar atención. Estoy pensando en el tema de la conciencia, que es el Espíritu Santo también, que actúa a través de la conciencia, claro. La importancia de la educación en los niños, en valores cristianos, la importancia tremenda para que Claro. Para que haya una conciencia. Claro. O sea, sabes que a veces también no son obligaciones, o sea, no es una ley, pero sí es como lo que todos hacen, ¿no? Es como todos hacen algo, todos funcionan de una manera, pero yo me siento mal haciendo eso. Como que mi conciencia me acusa, ¿no? Me siento inquieto por dentro, no tengo paz, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que todos hacen, aunque yo me sienta mal haciéndolo, o voy a prestar atención a esa conciencia que Dios me ha dado? Claro. Ahí tenemos ejemplos en los que podríamos encontrar cierta aplicación de esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Bien, pues este es el asunto del impuesto y de las obligaciones que tenemos en este mundo, ¿no? La siguiente pregunta que le hacen a Jesús pues puede sonar un poco extraña para nosotros, porque no somos judíos, no estamos en ese...
no estamos bajo esa ley, ¿no?, que ellos tenían. Fijaos, ahora viene otro grupo influyente que había allí. ¿Quiénes eran? Versículo 18. Los saduceos. En realidad, saduceos y fariseos también se llevaban mal entre ellos. Los dirigentes, los gobernantes, las autoridades judías, pues estaban muy fraccionadas. Pero todos se unieron para ir en contra de Jesús, ¿no? Los saduceos, pues eran los que llevaban el sacerdocio. Eran sacerdotes que sus funciones pues giraban en torno al templo, las actividades del templo. También pues el sumo sacerdote, que era el máximo dirigente dentro del sacerdocio, y en el Sanedrín también. El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos. El Sanedrín era como hoy en día pues podría ser el parlamento, ¿no? Político, ¿no? Y los saduceos en realidad eran un grupo bastante pequeño. Los fariseos eran muchos más, pero ejercían mucha influencia, ¿no?, sobre todo a nivel político, ¿no? Y ellos vienen, pues también ven a Jesús como un enemigo, y ahora se acercan a él también para intentar tenderle una pregunta trampa, complicada. Ellos, los saduceos, pues había muchas cosas que los fariseos creían que ellos no, porque ellos no tenían todo el Antiguo Testamento, como tenían los fariseos, como su escritura sagrada, sino solamente los escritos de Moisés, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí es donde tenemos la ley que Dios había dado, resumida en los 10 mandamientos, pero los rabinos judíos habían contado hasta 613 mandamientos, dados por Dios, que estaban allí en la ley, ¿no? Los saduceos sí que tenían esos 5 primeros libros como autoridad, ¿no?, pero el resto del Antiguo Testamento, los profetas y demás, no. Los fariseos sí. Bien, entonces ellos se acercan y le van a hacer a Jesús una pregunta. Versículo 19. Fijaos que antes de la pregunta, Marcos nos aclara algo, ¿no? El versículo 18, ¿qué nos dice acerca de los saduceos? Que no hay resurrección. Que ellos dicen que no hay resurrección. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en la existencia del Espíritu, ni en los ángeles, ni nada de eso, ¿no? Bien, le preguntan a Jesús, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bien, eso era un mandamiento. Fijaos, ahí tenemos un numerito pequeño, ¿no? Muchas Biblias, son unas referencias cruzadas, que lo tenemos ahí en Deuteronomio 25, ¿no? O sea, este mandamiento que se conocía como la ley del levirato, que es una palabra derivada de la palabra española cuñado, pues lo que decía era esto, era que si un hombre que se había casado moría y no tenía hijos y tenía un hermano, que el hermano tomase a la esposa, ¿no? ¿Esto por qué se hacía? Se hacía así porque al tomar a esa mujer, el primer hijo de ellos iba a llevar no el nombre suyo, sino el de su hermano, ¿no? El del primero que la había tenido por mujer. Y de esa manera no se cortaba la descendencia de su hermano, ¿no? Se hacía así por eso. Eso también tenía que ver con la heredad que cada uno tenía, porque cuando el pueblo entró en la tierra prometida, pues se repartió la tierra, ¿no?, por tribus, y cada tribu, pues como que la heredad se repartió, ¿no? Y eso estaba constituido de tal manera que no podía cambiar. Es decir, no podía, pues al final con el tiempo, pues una familia o unas pocas familias, por dinero o por lo que sea,
pues acabar ocupando ellos o haciéndose dueños de toda la tierra, ¿no? Que es algo que sucede hoy, ¿no? Eso no, tal como estaba la ley, no podía suceder, ¿no? A ver, por ejemplo, el hermano moría. Y entonces que se casara con la esposa del hermano. Eso era como porque ella no se fuera a casar con otro de otra tribu, o en fin, ¿cierto? Guardarla. Y entonces continuar la línea de la familia, ¿cierto? Claro, si se casaba... Si se casaba con otro, se rompía. Si con casaba, otro ajeno. Claro, lo que sucedía si se casaba con otro es que las propiedades que habían sido del hermano, ¿no? Iban a pasar a ser del otro. Iban a ser de claro. otro. Pero de esta manera quedaban en la familia. Claro. Sí, ¿no? Claro. Bien, entonces era el mandato, ¿no? Entonces los saduceos vienen con una pregunta, ¿no? O sea, con una especie de historia para... Los saduceos no tenían problema con esta ley y Jesús tampoco. Pero lo que hay detrás es intentar montar una historia que deje como absurdo el creer que hay una resurrección, ¿no? Eso es lo que hay aquí detrás, porque ellos no creían en la resurrección y Jesús sí. Jesús la enseñaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que le cuentan a Jesús? Sí, leer o con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección, versículo 18. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Fijaos, detrás de esta historia, ellos están pensando, fíjate, ellos piensan, no tiene sentido que haya una resurrección, porque si sucede esto y además cumpliendo con la ley que Dios mismo dio, ¿no? Y esta historia tan un poco extrema, ¿no? Una situación un poco descabellada, ¿no? Pero dice, si pasa esto de que 7 hermanos, ¿no? Podrían haber dicho 2 y el asunto es el mismo, ¿no? Pero ellos querían como hacerlo todavía más. Claro, y dice, bueno, entonces al final cuando resuciten, si hubiera una resurrección, ¿no? O sea, fijaos, ellos no le están... Es que fijaos en la pregunta cómo la hacen, ¿no? Porque dicen, en la resurrección, o sea, están dando por hecho que hay una resurrección a pesar de que ellos no creen que haya resurrección. Pero como saben que Jesús sí, ¿no? Entonces dice, bueno, vale, hay resurrección. Pues en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Porque no tendría sentido pensar que ahora los 7 hermanos en la resurrección van a compartir a esa esposa, ¿no? Entonces, ¿de quién va a ser? Entonces, como diciendo, fíjate, no puede haber resurrección, porque esto sería un absurdo. Dios no permitiría algo así. Entonces, no puede haber resurrección, ¿no? ¿Cómo responde Jesús? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Fíjate, aquí hay una lección muy importante, ¿no? para todos nosotros. Más allá de lo que Jesús está enseñando sobre la resurrección y sobre cómo será la vida allí, hay una lección muy importante, y es esta, fijaos. Cuando algo de la palabra de Dios no lo entendemos, ¿no? Y entonces pensamos que no puede ser así, que tiene que ser de otra manera, ¿no? Lo que falla no es la palabra de Dios. Lo que falla es algo en nosotros.
es algo en nuestra comprensión, en nuestra conclusión, en nuestro razonamiento. Y fijaos, Jesús, de qué forma tan sencilla responde a la verdadera pregunta que ellos tenían, que era sobre la resurrección, ¿no? Ellos dicen, no puede haber una resurrección porque entonces, y ahí viene su razonamiento, ¿no? Cuando resuciten, en un caso así, ¿quién va a tener a esa mujer? No se la van a compartir, ¿no? No puede ser. Y la respuesta es súper sencilla. La respuesta es que en la resurrección la gente no está casada. No es como aquí. No hay marido y mujer, como pasa aquí, ¿no? Son individuales. Claro. No es como... Poner en un plano terrenal una situación celestial, digamos Claro. así. Claro. Y pues lo de las 7 mujeres puede ser una para cada día. Cada día, claro. Un marido para cada día. De la semana. Esa podría haber sido otra respuesta. ¿No? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ya, listo. Claro. Como los musulmanes, por eso se lo que llevan ellos. No, pero no pueden. Claro. Pueden tener, las que puedan mantener, pero Porque dice aquí que come por las 4, pero comer. Claro. Jesús le está diciendo, el matrimonio es algo de este mundo. El matrimonio es algo de este mundo, pero no es algo de la vida de después, de la resurrección, ¿no? Entonces, claro, es una respuesta súper sencilla que desmonta todo ese razonamiento, porque de pronto, si ahí no hay matrimonio, entonces eso ya no es un obstáculo para creer en la resurrección, ¿no? Ajá. Pero Jesús va a dar todavía una respuesta más profunda para respaldar la realidad de la resurrección. Y lo va a hacer utilizando la propia escritura en la que se apoyaban los saduceos, que son los escritos de Moisés, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y versículo 27? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Cuando Jesús dice, cuando habla de Dios hablando en la zarza, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué acontecimiento fue ese? Dios hablando en la zarza. Cuando Moisés subió al monte, a la cima del monte, y vio una zarza que no se consumía, una llama que no se consumía, y desde allí habló Dios. Sí. No era un monte, pero sí, vio una zarza que no se consumía. Moisés estaba pastoreando antes de que Dios lo llamara, y Dios lo va a llamar desde la zarza, ¿no? Para enviarlo a Egipto a rescatar a su pueblo, ¿no? Sí. Y esa zarza no se consumía. No se consumía. Tenía sí un fuego y no se consumía. Sí, y desde allí escuchó la voz de Dios. Y de ahí escuchó la voz de Dios. Ahí es donde Dios lo va a llamar, como tenemos al principio del Éxodo, ¿no? Sí. Y allí Dios se le va a presentar a Moisés como ¿qué? Como el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿Abraham, Isaac y Jacob fueron ellos contemporáneos a Moisés? No, ya habían muerto. Sí. Ellos vivieron siglos atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, ¿no? Y ya habían muerto cuando Dios le habla a Moisés. Pero Dios se presenta a sí mismo como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de 3 muertos, ¿no? Entonces, fijaos, el mismo razonamiento que los saduceos están utilizando con Jesús como para decir no tendría sentido que haya resurrección, Jesús en su respuesta no solamente responden a esa inquietud diciendo eso no es un obstáculo, lo del matrimonio, porque las cosas no funcionan así en la resurrección, sino que encima le va a dar una respuesta para decir no tendría sentido que no hubiera resurrección. ¿Os dais cuenta? Es lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿tendría algún sentido que Dios se presentara a Moisés como un Dios de 3 muertos? ¿No? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
pero ¿quiénes son ellos? Pues 3 muertos que ya nunca más existirán. Entonces, ¿por qué Dios se va a presentar como el Dios de Abraham? O sea, yo soy el Dios de los... Dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, ¿no? Estaba diciendo que ellos estaban vivos. Porque dice, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que ahí está diciendo que ellos no están muertos, que ellos están vivos, porque si no, no. Y que Él sigue siendo su Dios. Y que Él sigue su... Él era... No, cuando ellos estaban en vida, a ver quiénes son. Bueno, estas personas creyeron de Dios, le creyeron a Dios y vivieron con Dios y su vida fue para Dios, ¿cierto? Y ellos no están muertos, ellos estaban vivos a pesar de que su cuerpo no estaba. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. A pesar de que su cuerpo no estaba, ellos estaban equivocados, ¿no? Estaban equivocados, pero Jesús comienza diciéndole: mucho erráis porque ignoráis las Escrituras. O sea que ese problema existe hasta hoy. Hasta hoy tenemos el problema cuando venimos con preguntas así de ese tipo, como Adán tenía ombligo, o quién fue primero, el huevo o la gallina, o qué vamos a hacer el día que estemos con el Señor, vamos a comer asado, vamos a jugar al fútbol, cosas así que alguna vez me pregunté yo. Pero esas cosas que nosotros, como dijo Jaime, queremos cosas terrenales, las queremos poner en un nivel espiritual. El problema está en lo que dijo Jesús, que erramos porque ignoramos las Escrituras. Y bueno, por eso la clave está en aprenderlas. Pero ellos estaban diciendo, según eso, pues estos profetas o estos señores estaban muertos, y él dijo que no, que él no era Dios de muertos. Fijaos en Lucas 20, en el texto paralelo, tenemos la misma historia relatada. Fijaos lo que añade allí Lucas que dijo Jesús, ¿no? Fijaos, vamos a ver los versículos 37 y 38. Sí, Lucas 20, versículos 37 y 38. ¿Leo? Sí. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Fijaos en ese detalle final. Pues para Él todos viven. Para Él todos viven. ¿Estaba Jesús afirmando que cuando nuestro cuerpo muere seguimos vivos? Sí. ¿No? Rotundamente, sí. Estaba afirmando también que hay un día futuro de resurrección, donde ciertos espíritus van a adquirir un cuerpo celestial que ya nunca más morirá para vivir en el reino de Dios para siempre. Sí. ¿Qué nos enseña Jesús y el resto de la Biblia, las enseñanzas apostólicas, acerca de quiénes son los que resucitarán con ese cuerpo para vivir en el reino de Dios y ya nunca más morir? ¿Quiénes son? Pues los que creen en Dios, los que creen en la palabra de Dios, los que siguieron a Jesús, sus enseñanzas, los que quisieron hacer su voluntad. Y por medio de la gracia que Dios nos da, que es la gracia de la... Jesucristo murió para darnos vida. Ahí Jesús lo dice en el versículo 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿no? Y sabemos que somos dignos, y esto es cuando tomamos la Santa Cena, es lo mismo. Dice que no tomemos la Santa Cena indignamente, pero no es porque somos perfectos, sino solamente somos dignos porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos hace dignos. Entonces acá Jesús está diciendo eso, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. O sea, obviamente somos dignos por Jesús. Claro.
Así es. Entonces podríamos decir que son los que mueren en Cristo, ¿no? Los que van a recibir ese cuerpo de la resurrección como el de Jesús, para vivir con Él para siempre, ¿no? Fijaos, vamos a terminar con esta frase de Jesús en Juan capítulo 11, que aquí tenemos la historia de la resurrección de Lázaro, que esto sucedió seguramente tan solo unos días antes de lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Que es posiblemente el milagro más grande que hizo Jesús antes de su propia resurrección, ¿no? Jesús va a resucitar a Lázaro, que es un hombre, era un discípulo de Jesús, que llevaba ya 4 días muerto y había sido enterrado, ¿no? Y Jesús lo va a resucitar sacándolo de la tumba, ¿no? Es un milagro impresionante, ¿no? Ahora, lo interesante aquí también es la conversación que Jesús tiene con una de sus hermanas, con Marta, porque esta resurrección que Jesús hace es como una especie de anuncio profético de lo que sucederá un día, ¿no? De lo que Jesús haría un día, resucitando a todos los que hayan muerto en Él con una resurrección superior, para ya nunca más morir. Porque claro, Jesús devolvió a Lázaro a la vida, pero en el mismo cuerpo en el que estaba. Después Lázaro moriría, ¿no? De viejo o como sea, ¿no? Pero un día, en el día de la resurrección, será para recibir un cuerpo como el que Jesús tiene ahora, ¿no? Como el de la resurrección de Jesús. Pero fijaos en esta frase, que es lo que me interesa, versículos 25 y 26. Porque primero Jesús en el 23 le dice a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no? Le dice, tu hermano resucitará. Y Marta, que ha escuchado enseñar a Jesús en otras ocasiones, pues sabe que Jesús hablaba de un día futuro de resurrección. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús lo iba a resucitar en ese mismo momento. Y ahora, fijaos lo que Jesús añade, ¿no? Versículos 25 y 26 de Juan 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Uh-huh. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quiénes son los que van a resucitar y tener vida? Los que creen en Él, los que tengan a Jesús. El propio apóstol Juan había escrito en su primera carta, el que tiene al Hijo, refiriéndose a Jesús, tiene la vida. El que no tiene a Jesús, no tiene la vida. ¿Quiénes son los que resucitarán? Los que tienen a Jesús, los que creen en Él. Eso no tienen que tener miedo. Claro. Los que creemos en Él, le hemos recibido como nuestro Señor y nos disponemos para hacer su voluntad. Y no morimos, el alma va al cielo. Claro. No morimos. Así es. El alma va al cielo. Queda el cuerpo. No hay que tenerle miedo a lo. Así es. ¿Por qué por medio de la fe en Jesús recibimos la vida eterna? Porque Él pagó en esa cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Porque Él dice, yo soy la resurrección. Así es. Y así como Él resucitó, un día resucitará a todos los que confiamos en Él. A todos los que le tenemos a Él, Claro, que le hemos recibido. Yo soy la resurrección y la vida.